columna de Alberto Costa, la columna de Claves y Claves Digital. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola, Martín, buen día a todos. Nunca vamos a decir tranquilo en economía, ¿no? Menos en este país. Y menos a medida que pasen las horas y los días. Mientras más se acercan las elecciones, más complicada Y la economía, ¿no? Se agranda la incertidumbre. Claro. ¿Cuánto tiene que ver la incertidumbre en la diaria, en la economía? Digamos, vivimos en Sí. incertidumbre. O la psicología, en todo caso, ¿no? O sea, nosotros creemos que vivimos en lo cierto, pero vivimos en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar dentro de una hora. No, No solo claro. en lo económico. Pero Sí, es verdad. uno tiene determinados parámetros o valores o probabilidad en donde uno se puede manejar. Lo que se va achicando es justamente eso, se van eliminando parámetros o probabilidades a partir del incremento de la incertidumbre, incremento de dudas sobre cómo sigue, ¿no? Bueno, días atrás estaba aquí en el piso y ahora ya está en Italia Seba Poliotto y nos decía, yo hace muchos años que alquilé un departamento y pago exactamente lo mismo de alquiler y todos los días me tomo un café y sale €1, digamos. Ese nivel de tranquilidad, de previsibilidad, ¿lo podremos tener algún día en Argentina o, Sí, o que es lo muy que le difícil? pasa a más del 90% de los países en el mundo, o sea, no estamos hablando de que Italia Sí. o 10 países más. Obviamente, este es un problema muy serio, el problema de la inflación, porque genera una puja permanente. Yo le llamo violencia social, es decir, uno tiene que estar permanentemente negociando, haga lo que haga. Desde ir a la verdulería hasta comprar un departamento o cambiar un repuesto, Sí. es una puja permanente. Entonces, o defender sus ingresos. Entonces, eso lleva mucho tiempo, que es un tiempo que no se aplica a lo productivo, ¿no? Sino que estamos aplicándolo a cuestiones, no sé si especulativas o de defender algo que ya está hecho, que es un pacto, un contrato o lo que sea. Alberto, yo me crié en los años 90 con el 1 a 1, ¿no? Y no conocíamos otra forma de vida que esa, ¿no? Y era estabilidad en los precios a costa, claro, de una destrucción del aparato productivo. ¿Podemos tener justamente algún día esa estabilidad económica en los precios, en los ingresos, en los egresos también, y a la vez tener un aparato productivo que funcione? Debemos tenerlo. Debemos, Es decir, hay que aspirar a eso. Digamos, un país serio que Sí. piensa en inversiones de medio y largo plazo, sobre todo infraestructura o en grandes inversiones o en inversiones de capital en empresas, en crédito, no existe el capitalismo sin crédito. O sea, nosotros tenemos un capitalismo sin crédito que no existe en los libros, digamos. Es decir, lo hemos adaptado nosotros. Sí. Y esto te limita un montón para proyectar el futuro en términos económicos. Desde un consumo, desde una inversión, mientras más importante es. Por eso afecta mucho más al sector, por ejemplo, inmobiliario, que es un sector que necesita inversiones de largo plazo. Ayer escuchaba un informe que en Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba, se estima que faltan nada más que para clase media unas 150.000 viviendas de hacer. 150.000 viviendas. Vos imaginate lo que sería esto si se hicieran estas viviendas en términos de movimiento de recursos. No se hacen porque no están las condiciones, primero, para que alguien invierta y segundo, para que, por otro lado, alguien lo pueda financiar. Exactamente. Bueno, Alberto, hemos escuchado en las últimas horas este anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de ampliación de los montos de las tarjetas de crédito. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿esto tiene que ver con la propia inflación para elevar justamente los valores máximos de las tarjetas y que la gente pueda acceder acceder a distintos bienes y servicios? ¿O es una medida ya netamente electoralista para abrir justamente el consumo y el crédito en este 2023? Hablábamos de inflación, lo que habría que hacer es que detengan los precios para que la gente pueda consumir. Sí, es verdad. Lo que pasa es que esto te lo voy a parar, esto digamos, Sí. estamos yendo cada vez más rápido a la luna. Digamos, es una mecha más que le mete. ¿Qué significa esto? Que cada vez estamos más acelerados en el proceso inflacionario. ¿Y cuál es el tema? Hay dos problemas. Uno es el tema electoral. Es decir, el gobierno tiene que de alguna manera recuperarle poder adquisitivo a la gente. Como no puede parar la inflación, le da más plata para que pueda consumir. Bien. Y el otro, que es una cuestión muy importante, si el gobierno frena la inflación hoy y lo hace sin un plan, el primero que quiebra es el gobierno. Porque por darte solamente un ejemplo, el gasto previsional que se va ajustando atrasado, Sí. si hoy dejamos en cero los ingresos por la inflación, dentro de 2 o 3 meses, cuando haya un ajuste del gasto previsional, se lleva puesto el gobierno. Es decir, hoy la inflación es un elemento que lo hace subsistir al gobierno por lo menos hasta las elecciones. El problema es que cada vez vamos más rápido. Entonces, en esta velocidad, ¿a qué velocidad vamos a llegar en el momento de las elecciones? ¿A qué velocidad vamos a llegar al momento de la entrega del gobierno, del próximo gobierno? En ese contexto se inscribe esta medida de darle más crédito a la gente para que consuma más.
Y que se endeude más. Y que se endeude más y que compre más. ¿Por qué? Porque el consumo además te retroalimenta la inflación. Si alguien va a ajustar el precio y va a tener gente que le compre, no lo va a bajar. Entonces, no hay ningún elemento que nos esté haciendo pensar de que va a bajar la inflación. Simplemente que vayamos todos más rápidos en este cohete que va a la luna de la inflación junto con el Estado. Bueno, para todos aquellos que nos están mirando en este momento en su casa o a través de las redes sociales, ¿es difícil pensar en una inflación menor al 7, 8, 9 o hasta 10% mensual en este? Con medidas como esta, sí. Con medidas como esta, sí. Hoy no se ve en medida. El crawling peg, es decir, la devaluación que está siguiendo el gobierno en el dólar oficial, que es una base también de inflación, que está más o menos en esos valores, un poquito más, un poquito menos, y medidas como esta te hace ver que no hay ninguna perspectiva, y sobre todo, por lo que te decía recién, digamos, el gobierno digamos, está subido en este cohete que si lo detiene, el primer perjudicado es él y tiene que llegar a la elección. O sea que la inercia inflacionaria es para quedarse. Somos unos fangios de la inflación. Cada vez vamos más podría rápido. haber definido. Pues yo me acuerdo que cuando se fue Macri el gobierno, la inflación era del 3,5 mensual más o menos, y era un espanto, nos asustábamos todos, decíamos, ¿cómo podemos tener nivel de inflación tan alto? Se fue con el 53% anual, pero ahora estamos en 7 u 8 puntos, con tendencia justamente a que siga creciendo. Sí, sí. Digo, hemos empeorado 4 años en ese rubro, ¿no? Así es, así es. La diferencia es que con Macri la actividad económica se había parado. En este caso la rueda sigue porque vemos que los números de empleo, de producción, de capacidad instalada son buenos, incluso de ¿no? consumo. Incluso de consumo, en términos generales, no ha bajado en función de la inflación que hay. Es decir, todavía hay nivel. ¿Qué está pasando con el consumo? Hay gente que está resignando consumos más importantes y lo está poniendo en consumos menos importantes. Claro. No me voy al exterior, me voy a Carlos Paz. No me compro ropa, salgo a cenar. Se sigue moviendo la rueda porque cada vez la gente va consumiendo cosas más pequeñas. No ahorro porque no me sirve de nada. Consumo algo, le compro algo al nene. Entonces, digamos, pero no es, el origen de ese consumo no es genuino. Claro. Digamos, está que no te queda otra. No te queda otra. No te queda es otra. el menor, el menor problema, el mal menor, exactamente. Problema. Bueno, y vamos a un tema interesante, mercado inmobiliario. Digo, en este contexto, digo, nadie está contento, ni los dueños del departamento que dice, me parece que lo estoy poniendo bajo el precio, y los inquilinos que directamente no lo pueden pagar. Sé que en la revista Claves, también en Claves Digital, han hecho un relevamiento, han averiguado con distintos actores del sector y el panorama es realmente muy complejo, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando? Digamos, la ley de alquileres que impone ajustar una vez al año el alquiler. ¿Qué pasa? La persona que va a poner en alquiler su inmueble lo pone un valor lo suficientemente alto como para que le alcance llegar dentro de un año no tan mal en términos de pérdida por adquisitivo. Como es tan alto hoy el valor del alquiler, para poder llegar a ese valor, para el que va a empezar a alquilar hoy se le hace imposible. Es imposible, sí. Entonces, hemos llegado a un punto, esto lo hemos relevado con algunos agentes del mercado, que en Villa María hay ya valores de alquileres que no los paga nadie. Es decir, por ejemplo, 100.000 pesos, 100.000. Sí, o un departamento de un dormitorio en una zona céntrica, sí. Lo llegaron a poner en 75.000 pesos y estuvo varios meses sin alquilar. Porque además del costo del alquiler, lo que está incidiendo mucho son los gastos comunes. El tema de las expensas. Entonces, se le hace un bolo, digamos, al que va a alquilar muy grave. Entonces, ¿qué sucede? Hay departamentos desocupados, y esto no pasa en Villa María solo, pasa en todo el país, hay departamentos desocupados que no se alquilan porque no es rentable y hay gente que no tiene alquiler, digamos, lugares para vivir. Claro. Es una cosa increíble. Y el gobierno no hace nada. Ahora yo escuché que parte del radicalismo ha presentado un proyecto para hacer lo que yo vengo planteando hace tiempo, lo he escrito el año pasado, hacer un ajuste trimestral. Hay cosas, digamos, no es fácil solucionar este problema en un contexto de inflación alta, pero podés morigerarlo. Lo que no podés hacer es no hacer nada. Entonces, lo que yo planteaba y que está en este proyecto que en estos días se eleva, es ajustar cada 3 meses. Hagamos algo como para no ponerlo tan alto al valor que el dueño del departamento no pierda tanto y el inquilino no tenga que arrancar un valor tan alto que no lo pueda pagar. Bueno, días atrás conocí a una persona que alquiló un departamento aquí en la zona céntrica en esos valores que decís vos. 75.000 pesos de una habitación más 12.000 de expensa. Digo, por suerte esta persona lo puede pagar, pero para muchísimas personas esto es imposible. Sí, sí. Es imposible, es una sola habitación, no es 2, 3, una. Sí. Ese valor es un valor a 6 meses o a 5 meses. Si le estamos anticipando inflación, ¿por qué? ¿Qué calcula el dueño? Hoy a lo mejor vale 50.000 pesos, 60.000 pesos. Pero si lo alquilo en 60, dentro de 6 meses, no compro ni un kilo de papa, digamos. Entonces,
toda esta situación pone en una cuestión muy difícil. Hoy, la realidad, hoy podés ver distintos tipos de valores de alquileres. Podés ver un departamento que se alquila en 20 y el otro en 100 al lado. ¿Por qué? Porque el de 20 empezó hace 2 años con el sistema viejo, el otro empezó ayer. Es decir, hay una locura de precios, que lo hemos hablado muchas veces, en el precio relativo, en función de cuándo haya hecho el contrato de alquiler. Bueno, esto pasa, no sabemos qué valen las cosas, lo venimos charlando. No sabemos cuánto vale un kilo de naranja, mucho menos cuánto vale un alquiler de un departamento, ¿no? Sí. Bueno, ¿y salen los billetes de 2.000 pesos en este marco? Sí, en este marco aparentemente han adelantado la salida de los billetes de 2.000 pesos del gobierno porque se le está haciendo imposible. Digamos. El gobierno no es que no quiera sacar billetes más grandes, es que hay una serie de factores, entre ellos el blanqueo, digamos, es decir, si el gobierno tiene billetes bajos, la gente necesita pagar con débito, si pagas con débito, el que te vende tiene que facturar con IVA, o sea, recauda más, o sea, tiene algunas cuestiones, digamos, que persigue como objetivo el gobierno, pero para la gente es imposible. Es imposible andar con billetes en el bolsillo porque no hay plata que te alcance. A mí me pasó con la farmacia hace media hora. Llevaba un dinero y cuando... No, le digo, voy a pagar en efectivo y tuve que terminar con el débito porque no me alcanzaba con el efectivo que tenía. Sí. Entonces, toda esa situación favorece al gobierno, pero los argentinos no pueden mandar con los paquetes de 100 pesos. Bueno, el café, el potecito mediano, vale 1.000 pesos y pico, o sea que el billete de mayor denominación actual no te alcanza ni para comprarte un cafecito. Claro. Entonces, digo, bueno, ahora parece el de 2.000, pero da la impresión de que también es poco. Sí. Debería ser de 5, de 10 también, obviamente. ¿no? Pero ni se habla todavía. ¿Todavía no? Yo creo que no va a salir en este gobierno, o sea, conformémonos con el de 2.000. Y bueno, bajemos todo el 50% de los precios y vamos a mandar mejor. Vos sabés que días atrás estaba en una cancha de fútbol y una persona que estaba al lado mío le contaba a otra y dice, vos sabés que me fueron a pagar, me pagaron el viernes, dice, el sueldo y me pagaron todos billetes de 100 pesos. Dice, tuve que traer una carretilla para llevarme la plata. Sí. Imagínate. Sí, sí. Esa persona se sintió rica por unos minutos. Hasta que empezó a desembolar los billetes para pagar. Pero mientras tanto vi una cantidad de dinero que dice... Que te sentís millonario, pero no es así. Bueno, Alberto, gracias por estar una vez más con nosotros, por compartir este rato con Canal 20, como lo hacemos cada 15 días, siempre muy esclarecedor. Y para la gente que quiera seguir a Clave Digital, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en nuestra web, clavedigital.com.ar y en las redes, @clavesdigital. ¿Cuándo viene la próxima revista? Y la próxima ya estamos trabajando fuertemente, va a salir fin de junio, después de las elecciones provinciales. Salimos con nuevo gobernador. ¿Con nuevo? Es verdad, ese salimos es el tema con nuevo tuyo, gobernador, exactamente. Ya vamos a ver qué inventamos para esa fecha. Alberto, gracias como siempre. Gracias a vos.